Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Bueno, este canal 6, Canal del Sol, con la dirección de Héctor Capellán, por segunda vez, está progresando porque ya tenemos una maquillista nueva que es experta. Esa yo creo que ha maquillado varios artistas ya internacionales. Sus iniciales son Rosanna Fernández. Y desde que entró, nuestro camarógrafo Fernando, pues le ha dado los elogios de rigor a su atractivo físico y ella, bueno, lo ha agradecido. Hoy tenemos como invitado a una persona que teníamos mucho tiempo tras él, pero él, con su actividad, su dinamismo, y en el interior del país, sus iniciales también son Héctor Guzmán, ingeniero, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, el cual yo vaticiné que no lo iba a abandonar, porque ese hombre, yo creo que... Tú entraste muy joven al PRD. Sí, en el 1978, con Jacobo Maluz. Sí, mucho tiempo. Bueno, mi esposa Ibelice, que está ahora en el Partido Revolucionario Moderno, pues de vez en cuando me confiesa que siente todavía nostalgia del Partido Revolucionario Dominicano, porque es que tantos años de militancia, de dirigencia, incluso hasta de prisiones, de persecuciones, sí, no se olvidan en un par de años. ¿No? Bueno, pero saludos, don Mario Emilio. Con doña Ibelice compartí yo también la como regidores. Ella me lo dijo, que se llevaron muy bien siempre. Muy bien, sí, nos llevaban muy bien. Sí, porque además... eran correligionarios. Claro, y además doña Ibelice en la sala capitular prestigiaba esa sala capitular. Ah, muchas gracias. Sus intervenciones eran cosas que uno, para nosotros, imagínense, sí, eran posiciones de orientación. Claro. Porque nosotros con dirigentes como Ibelice, doña Milagro, que eran, vamos a decir, de las mujeres más activas de esos tiempos, el mismo Vicente, Sánchez Baré, todos esos dirigentes, nosotros éramos los más jóvenes que veníamos detrás y guardábamos y guardamos el respeto, donde quiera que nos vemos. Indudablemente. Porque esa camaradería en el PRD de esos tiempos, eso eran cosas muy bonitas, porque eran causas de prisiones, de problemas de salud, de ese tipo de situaciones, porque era un partido con su gente muy solidario, y con la población misma. Sí, señor. Cosa que se ha perdido en estos tiempos. Indudablemente. En cualquier barrio, en cualquier pueblo que una persona estaba enfermo o estaba herido o estaba preso, ahí estaban los activistas del PRD, sí, auxiliando a la gente. Señor. Eso se ha perdido mucho ahora. Sí, indudablemente. Vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarles que este programa se transmite a través de la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz, Tricón. Domingo, 9 de la noche a 10. Se repite nuevamente lunes de 5:30 a 6:30 de la mañana y estamos en YouTube. Usted entra a YouTube y escribe Mario Emilio Pérez, Vertiente de Opinión al lado y ya usted sabe, con un clic usted puede ver este programa de Héctor Guzmán y otros programas anteriores en este mismo canal y con esta misma producción. Volvemos. Yo siempre que veo en pantalla al ingeniero Héctor Guzmán, con quien me une una relación muy vieja a través de mi esposa, que fueron correligionarios, y se hacían tertulias, las casas más grandes, por ejemplo la de Fello Suberví, que era una casa con un patio inmenso, ahí se hacía una reunión, a veces del comité ejecutivo del PRD entero. Varias veces. Ay, sí, hombre, varias veces. Había mucha camaradería. Entonces, cuando yo veo a Héctor Guzmán explicar con su destreza comunicativa la historia del Partido Revolucionario Dominicano, digo, caramba, y tienes razón. Ahora bien, yo sustento una tesis que mi esposa siempre ha rebatido, que las tendencias, llamadas tendencias en el Partido Revolucionario Dominicano,
que comenzaron con Salvador Jorge Blanco, Antonio Guzmán y Jacobo Magluta, y que fue el propio doctor José Francisco Peña Gómez quien de dedo señaló quiénes iban a ser que presidiesen esas llamadas tendencias. A la larga fueron un factor, si no determinante, contribuyente o coadyuvante a que se produjera esa división. ¿Qué opina Héctor Guzmán de esa apreciación, quizás errónea? No, yo creo que las tendencias políticas en el PRD tenían su parte positiva y su parte negativa. Sin lugar a dudas, dinamizaban el partido, ayudaban al partido a crecer. Eso creía Iberice y creía Peña Gómez. Eso es verdad, pero al final, porque las diferencias y ese tipo de trabajo en un partido democrático como es el PRD, y ha sido toda su historia, eso era entendible. Porque cuando tú tenías a un Jacobo Magluta por un lado, inscribiendo gente, recogiendo gente, incorporando gente, y Salvador Jorge Blanco por otro lado, Peña Gómez por otro lado, porque llegó un momento en que gente que era seguidor de Peña Gómez, claro, que no estaba con ninguna tendencia, pero eran de Peña Gómez. Eso ayudaba a que al final tú tenías un conglomerado PRDista bastante fuerte. Ahora bien, yo creo que en el caso de las divisiones del PRD, por mi vivencia, influyó mucho, diríamos, algunos colaboradores en torno a los líderes. Eso influyó. Y segundo, donde llegó un momento que los líderes no fueron capaces de colocar el interés colectivo por encima del interés particular. Ahí fue que fallamos. No hay duda de que las grandes divisiones estuvieron ahí, por influencia de entorno de algunos dirigentes y también el comportamiento de algunos líderes. Porque la política uno tiene que verla en función del interés colectivo si quiere tener éxito. Si la ve en función del interés particular, es posible que conduzca al fracaso, a la derrota. Y eso lo estamos viendo todavía en el día de hoy. O sea, la política no puede ejercerse sobre la base de pensar en lo personal, en lo particular, inclusive en lo emocional. La política hay que verla con inteligencia. Y yo que viví y tuve mucho tiempo al lado de Jacobo Magluta, de Peña Gómez, de Hipólito Mejía, vamos a decir cerca, y a mí fue que me tocó, siendo regidor, compartiendo el ayuntamiento de la capital con Fello Suberví, a mí fue que me tocó ser la persona que contactara a Peña Gómez para reencontrarse con Jacobo Magluta. Y lo que yo vi ahí, me di cuenta, y fue una lección de vida para mí, esa, de que estos dos hermanos, dos líderes políticos importantes de ese partido, ninguno de los dos pudieron ser presidente por 4 años. Ninguno de los dos. Y cuando se juntaron, que fue en el 96, o vamos a decir que comenzaron en el 95 a reencontrarse de cara a la elección del 96, lo hicieron cuando ya la salud no se lo permitía. Ya no tenían salud para poder lograr lo que ellos querían. No la tenían. Jacobo muere en el 96 y Peña muere en el 98, 2 años después. Y yo recuerdo que a mí me tocó pasarme quizás 3 meses convenciendo a Jacobo Magluta de que él se reencontrara con Peña Gómez. María Emilia, tú sabes que esos eran 2 hermanos, Sí. que vivían en una misma casa, que compartían 2 hermanos. Pero si nos remontamos todavía a Juan Bosch, el PRD Juan Bosch, el funcionario de más cercanía que tenía Juan Bosch, que aquella vez con 24 años fue ministro de Finanzas, era Jacobo Magluta. Y terminaron una operación que murieron y nunca se juntaron. Y yo también hice esfuerzo de ver si juntaba a Juan Bosch y a Jacobo Magluta, y no fue posible. Pero no por Jacobo Magluta, por don Juan. Él dijo que no, se negaba, rotundamente. Su partido entero estaba de acuerdo, su comité político, en que ellos se reencontraran. Y él dijo que no. Él. Entonces, esa actitud individual. Y después vinimos con el tema de Peña y Jacobo. Y de un momento en que ya Peña y Jacobo se llevaban bien, y los dos querían juntarse con Bosch. Y Bosch no lo permitía, no lo quería, no lo quiso. Entonces, cuando uno ve esos líderes, Bosch, Peña Gómez, Jacobo Magluta, señores, que fueron para el PRD, diríamos nosotros, prácticamente todos, incluyendo a Antonio Guzmán y a Jorge Blanco, que son los otros que faltan. Y tuve ese comportamiento de esos líderes. Mi lección política y de vida, cuando compartí mucho de cerca con Peña Gómez y con Jacobo Magluta, ahí, ese reencuentro de ellos, esa situación de su salud, que tuve que estar ahí al lado, llegué a mi conclusión.
Y yo se lo digo a muchos compañeros cuando nos vemos ahora, a mí no hay quien me consiga una confrontación entre compañeros, yo no lo vuelvo a hacer, porque eso me dejó marcado a mí. Y he cambiado prácticamente de actitud. Y como yo era de Jacobo Maloti en un momento de Peña Gómez, y después era una persona que como vocero tenía que estar en el medio, yo ahora, esa lección de vida me dice a mí en política, mira, yo prefiero irme al entendimiento, prefiero irme a que podamos tener diferencias, y la gente tiene que aprender que podemos tener ideas diferentes, y si la mayoría está de acuerdo con una idea, yo no puedo sentir mal porque no estoy de acuerdo con la mía. La gente tiene que aprender a eso, a respetarle a cada quien su opinión y entender cuando la mayoría no está con tu posición y el otro sí está. Hasta que no maduremos eso, hasta que no valoremos eso, vamos a seguir con este tipo de situaciones. Entonces, ante tu pregunta, Mario Emilio, mi lección es esa. Las corrientes políticas, hasta de pensamiento, hasta las posiciones diferentes de los partidos, eso es democrático. Lo peligroso es cómo se maneja el liderazgo en términos personal. Eso es lo peligroso, porque una idea buena que adquiere el apoyo de la mayoría, si tú la canalizas bien, tiene éxito. Pero si no la canalizan bien, las tendencias en principio comenzaron como un mecanismo de fortalecimiento del PRD, de verdad, pero terminaron debilitándolo, dividiéndolo. ¿Pero por qué? Y yo lo digo, por el comportamiento de todos nosotros, porque yo no voy a sacar a nadie aquí, de todos nosotros, que no fuimos capaces de entender que eso tiene un límite, que no podía colocarse la tendencia por encima del colectivo. Lo que hablábamos ahorita fuera de cámara, es verdad que nosotros en el 2012, una persona como yo que estaba al lado de Hipólito Mejía y que prácticamente comencé cuando Hipólito tenía un 2% que salimos del gobierno, y ya en el 2010, que a mí me decían como que yo estaba loco cuando yo decía que Hipólito podía ser candidato presidencial con posibilidad, y me decían, pero tú estás loco, y yo sé por qué lo estoy diciendo. Y lo trabajamos y llegó a sacar un 48%. Es verdad que cuando ganamos la convención a lo interno del PRD, a partir de ahí algunos de nuestros compañeros del equipo de Hipólito se creían que ya habían ganado las elecciones y que no necesitaban a nadie. Eso es verdad. Y eso, el triunfalismo es muy dañino. Sí. Es muy dañino. Y nosotros fuimos víctimas de ese tipo de cosas. Y es verdad que ahí yo no puedo decir que los responsables somos de un lado y de otro. Todos somos responsables. Porque si yo estoy al lado de Mario Emilio Pérez, que es un líder político, y yo, en vez de ayudar a la unidad, lo que contribuyo es a la confrontación, entonces yo no estoy ayudando. Entonces, mi conclusión es esa, Mario Emilio. Mi experiencia me dice a mí que las corrientes de opinión, de pensamiento, son buenas. Lo que pasa es que usted no puede colocar nunca eso por encima del colectivo. Y entender. Aquí la gente tampoco, inclusive ahora vemos muchos políticos jóvenes que no aprenden a ponerse en fila. La gente tiene que aprender a ponerse en fila. Hay gente que quiere ir muy rápido. O sea, usted llega a un partido y una vez quiere ser senador, quiere ser diputado, así no. Y termina mal. Porque todo a su tiempo. Todo, hasta una fruta, tiene que comenzar, y se nueva, se llena y se madura. Aquí hay gente, fíjese, muchísimas personas que ingresan a un partido y de una vez están por una candidatura. Y tú dices, pero venga, acá hay los que están aquí. ¿Y cómo es la cosa? ¿Y dónde está el mérito, la labor política de tú prepararte para eso? Entonces, a veces también en esas tendencias se daban esos casos de gente que estaba en una tendencia que hacían militancia del PRD a través de la tendencia, llegaban y querían superar a dirigentes que estaban en ese partido de 30, 20, 40 años. Cuando yo comencé en el 78 y después fui trabajando ya para el 82 con la candidatura de Jacobo Malota, yo me recuerdo dirigentes emblemáticos de la capital, como Rafael Sarante, Félix Pagó, fulanito de tal, yo le buscaba la silla para que se sentara en la mesa directiva. Yo decía, pero yo no puedo venir a confrontar a esta gente que se pasaron toda una vida, que estuvieron hasta en la revolución tirando. Yo digo, pero yo tengo que respetar esto, porque mañana cuando yo sea como ellos, ¿qué va a pasar? Y yo me recuerdo que yo, para ganarme la confianza y ganarme el respeto de ellos y que pudiéramos estar en armonía, a veces en la mesa directiva, que siempre los PRDistas luchan por estar en la mesa directiva, eso es una cultura, que el que cree que el que está ahí es jefe. Entonces, a veces había un problema, que quién va a estar así y quién va a estar así, y yo mismo, que era el responsable del montaje de esa actividad, era el que inmediatamente le buscaba una silla. Venga, compañero Sarante, usted va aquí. Venga, compañero Felipe, usted va aquí. Venga, compañero Sánchez Varela, usted va aquí. Así, porque yo tenía que respetar a esos dirigentes. Ahora hay gente que llega ahora, y yo estoy en un partido que tengo 20, 25 años, y con gente quieren empujar. Y esas cosas fueron creando todos esos ambientes. Y usted se recuerda cuando decían en el gobierno de Jorge Blanco y decían en los gobiernos de Guzmán, que comenzaron a decir los extrapartidos. ¿Usted recuerda esa frase? Que muchos hicieron mucho daño. Los extrapartidos, es decir, gente que va a la política
como no tienen una militancia partidaria ni tienen una tradición, no le duele mucho ese partido. Son parte de un gobierno, pero no son parte del partido en términos de su tradición. Y esas cosas fueron mellando. Yo recuerdo esa frase, ese extrapartido que ahora viene, todavía hoy hay gente que señala a algunos dirigentes ahí al lado del presidente Danilo Medina, que le dicen, ese no es PLDista. Y en el PRD, cuando ese no es del PRD, ese es un hombre allegado, eso, todas esas cosas se fueron dando y fueron creando ese problema que llevó al PRD realmente, increíblemente, de hacer el partido de mayor apoyo popular que tuvo la República Dominicana, y el Partido de la Democracia, el Partido de los Avances. Aquí los mayores logros de la democracia lo aportó el PRD, en todo el sentido de la palabra. Y de ser un partido como ese, nosotros mismos, y como yo digo nosotros, todos, hemos sido responsables. Pero todavía yo albergo la esperanza porque en el sentimiento de los PRDistas, sobre todo la gente que tuvimos de una u otra manera vinculado al doctor Peña Gómez, siempre hay un sentimiento. Mire, yo le digo a usted y a los amigos televidentes, a mí me tocó ser de los forjadores directos de lo que hoy es el PRM, que es un desprendimiento del PRD. Y la mayoría de los PRDistas que dieron el paso a salir de su partido para constituir ese partido fue bajo el argumento de que teniendo instancia de poder, que teniendo un instrumento, podía ser más fácil el reencuentro de los PRDistas, de recuperar su partido, de retomar el partido y de reencauzar el partido. Ese fue el sentimiento para llevar a tomar esa decisión. O sea, lo del PRM fue algo transitorio, pero en el sentimiento de los PRDistas, lo que estamos en el PRD, lo que está en el partido de Atuel, lo que está donde quiera que hay una gente que vinculada a Peña Gómez, todos pensamos en eso. ¿Se dará algún día? Yo no pierdo la esperanza, no la pierdo, porque la política es así. Es dinámica, es cambiante. Hoy yo puedo estar hablando en el PRD, pero mañana y así es. Pero al final de cuentas hay un sentimiento y eso pesa mucho. Y nosotros nos encontramos en la calle nos encontramos y nos respetamos y nos tratamos hasta con cierta nostalgia de que tú estés allí, yo esté aquí, no queremos ni siquiera tocar uno al otro. No sé, eso está ahí, porque lo que usted decía ahorita, tantos años de lucha, eso no se borra así, juntos. No se borra así. Cuando algunos compañeros que estuvieron conmigo y estuvieron en el PRM cayeron presos ahora con el tema de Odebrecht, yo cogí para el Palacio de Justicia y cogí para la cárcel a Najayo a verlo. Yo fui a ver a Andrés Bautista, fui a ver a César Sánchez, cogí para allá a Chuba. Yo fui a verlo en la cárcel, porque esa era la cultura de nosotros. En aquellos tiempos era por política, que un compañero caía preso en un barrio, en un pueblo. Y nosotros íbamos para allá, los jóvenes sobre todo, íbamos a verlo y a ser solidarios con el compañero. Y en ese tiempo con el riesgo hasta que te metieran preso a ti también. Pero íbamos y éramos solidarios. Y eso no se cambia de la noche a la mañana, no se cambia. Sí. Yo creo que eso no se cambia. Tú sabes que uno sabe desde muy joven que lo único seguro en la vida es la muerte. Ay, sí. Todo lo que nace muere, árboles, animales, seres humanos, muere. Pero hay personas que cuando huelen el poder, piensan que están cerca, no quieren que se acerquen otros, como para no compartir el poder, porque en estos países, sobre todo subdesarrollados, no alcanza el pastel para todo el mundo y nadie quiere quedar fuera. Peña Gómez hacía el relato de un dirigente venezolano que las encuestas lo ponían por encima de sus demás oponentes con muchísimos puntos de ventaja. Resultado, se descuidó él y se descuidaron sus adherentes, perdió. El triunfalismo. Bueno, en Estados Unidos hay una historia fantástica de un tal Dewey que combatió por el Partido Republicano, adversó a Harry Truman por el Partido Demócrata. Y las encuestas daban, pocos días antes de las elecciones, tal ventaja a Dewey que el New York Times preparó el día de las elecciones el titular de la edición del día siguiente con la primera página: triunfa Dewey en las elecciones. Tuvo que cambiarlo. Tuvo que cambiarlo apresuradamente porque ganó Harry Truman. Sí. Entonces, aquí eso ha ocurrido con muchas personas que a veces se inscriben en un partido o salen de otro
pensando que el poder iba a estar más cerca, y ahí es precisamente cuando se pierde el poder. Sí, porque es que el triunfalismo es muy dañino. Nosotros vivimos una experiencia en el 86 también con algunos compañeros de nosotros, cuando Jacobo Malota fue candidato, que hubo uno que fue a una institución del gobierno y ahí, antes de las elecciones, y ahí anunció lo que iba a hacer, si iba a sacar ese cargo, al personal que iba a cancelar, nosotros dijimos, pues está volviendo loco. Y era verdad que estaba llegando a una situación casi de locura, Sí. porque ya se sentía ganador. Y donde él quería ir a dirigir, convocó a ese personal de ahí. Porque recuérdese que en el 86 el gobierno era del PRD, Sí. de Jorge Blanco. Entonces convocó al personal de ahí a decirle que él iba para allá y lo que iba a hacer. Y eso le generó una situación, porque lo mismo que están ahí decían, pues y yo voy a hacer campaña para que ustedes vengan a cancelarme a mí. Generó un problema. Sí. Antes de la elección. Sí. Porque hay gente que, por eso es que dice la frase esa de que si tú quieres conocer a Mondito, dale un carguito. Claro. Hay gente que cuando se ven así ya, que creen que ya tienen el carguito, se vuelven locos. Se vuelven locos. Ya y por eso en estos tiempos inclusive se están usando profesionales de la conducta, psicólogos, en la campaña política. Porque es que hay políticos que se alocan. Sí. Y entonces, inclusive candidatos, que llega un momento que tienen un apoyo tan popular y se ven tan seguros que tienen una conducta diferente a como son ellos. Entonces, el profesional, un psicólogo, lo ayuda a manejarse en ese tipo de campaña. En Estados Unidos, en México, yo conozco asesores, estrategas de campaña que están usando psicólogos, que le ayuda a ellos en eso. Inclusive, conozco uno de los mejores estrategas que su profesión es psicólogo. Y entonces él es estratega de campaña, conoce mucho de comunicación también y ha sido un tipo exitoso. Porque él agarra a los candidatos que él va a trabajar y le lee su panegírico. Le dice, mira, esto es así, así, y si tú no estás de acuerdo, yo me voy. Porque hay algunos candidatos que quieren hacer lo que yo le da la gana. Y el asesor está para decirle, mire usted por ahí. Y dice, bueno, si tú no estás dispuesto a hacer eso, yo me voy. Tú haces tu campaña tú. Son gente que ya están actuando así. En estos tiempos, que yo estoy seguro que en aquellos tiempos se necesitaban más. Sí. Porque la gente se vuelve loco. O sea, no todo el mundo está preparado para manejar la fama, manejar popularidad, manejar espacios de poder. No todo el mundo está preparado para eso. Y aquí lo vemos. Aquí vemos personas de diputados, hasta regidores, alcaldes, senadores, que usted lo ve muy humilde en una campaña y comenzando, y cuando llegan a los puestos, usted dice, pero ven acá, pero Fulanito se transformó. Bueno, esos son problemas de conducta, que hay que trabajarlo ya. Mi papá hacía una historia, claro que me imagino que eso es de la creatividad popular de dos amigos que eran inseparables desde niños y siempre decían que cuando uno estuviera bien, porque los dos eran de un sector humilde, ayudaría al otro. Es más, una vez para que no hubiera problema, se cortaron las venas, la juntaron la sangre, hicieron un juramento de que un pacto de sangre para, bueno, nombran a uno secretario de Estado y el otro, le dice a la mujer, mira, esos muebles vamos a regalarlos y todo, porque vamos para el papeo. Y comienza a pedirle entrevista al amigo y nunca, que estaba en reunión, que venga mañana, hasta que un día dijo, no puedo soportar esto, y se le metió en el despacho y cuidado, no, déjelo, es amigo mío. Dice, ay, compadre, tantos juramentos que usted y yo hicimos y tantas promesas. ¿Y a qué se debe esto? Dice el otro. ¿A qué se debe? A que cuando uno está jodido, habla mucho disparate. Volvemos. Los teleaudientes se pierden estos entreactos entre set y set, porque aquí es que se oyen los cuentos, las historias. Bueno, sí. Hay aquí un empleado, que me voy a reservar su nombre, que le estaba dando muela a una empleada, y entonces yo le decía, insiste, que con las mujeres muchas veces, lo que al principio no se consigue, con la perseverancia, cuando ellas ven que ya una cosa sincera, de verdad, pues a veces ceden. Y de repente veo que ya no está con ella y lejos,
Y un día le pregunto, digo, vea, ¿por qué tú dejaste de darle muela a fulana? Y me dice, no tengo ninguna posibilidad, pero con una cara de tristeza. Y digo yo, ¿y por qué? Y dice, se enteró de lo que yo gano. Entonces, bueno, la verdad, Soy un insolvente. no calificaba al hombre. Esto, vamos a hablar de reelección. Como el Partido Revolucionario Dominicano es aliado del Partido de la Liberación Dominicana y por ende está en el gobierno, ¿cuál es tu opinión acerca de las posibilidades o no de una modificación eventual de la Carta Magna de la República? Nosotros en el PRD tenemos una posición de que nosotros vamos a esperar que eso suceda, porque no vamos a fijar posición sobre un tema que es posible como no es posible, porque al final de cuentas es una posibilidad, es una especulación o es una suposición. Entonces nosotros en el PRD entendemos que una cosa fue lo que nosotros pactamos en el 16 y a estas elecciones es otra coyuntura. Eso que el pacto que hicimos nosotros no nos tiene amarrado a las elecciones que vienen. Pero entendemos claramente de que hay una buena relación de nosotros con el PLD, específicamente con el presidente Danilo Medina, pero eso no nos ata a nosotros para desde ahora hacer un compromiso. No. Nosotros tenemos una estrategia clara. La ley de partido te exige que tú tengas que hacer una reserva de un 20% de la candidatura para hacer alianza y para dirigentes del partido. Y un 80% de candidaturas tienen que ser propias para todos los partidos. Entonces, si la mayoría de la candidatura tiene que ser propia, que es un 80%, para lo que hay que trabajar es para ese 80% y lo de las alianzas es lo secundario, no es lo primario. Entonces, estamos trabajando en esas dos direcciones. Cuando llegue ahora el tema de las alianzas, nosotros en ese momento vamos a decidir dependiendo de lo que haya, de lo que sucede en el país, porque ahora mismo ningún partido internamente tiene nada definido, ningún partido, nada definido. ¿Quién es su candidato presidencial? Nadie lo tiene. Ahora, ¿qué sucede? Una política de alianza, en las condiciones en que estamos ahora, con las leyes nuevas, electorales y de partido, nadie se puede casar con un solo partido, nadie. Porque como nada más hay un 20% de candidatura para pactarla, es muy difícil que tú pactes el 20% con un solo partido. Es muy difícil que tú lo hagas. Y ese pacto de alianza, como establece la ley de partido ahora, puede ser a diferentes niveles. Puede ser total, pero puede ser parcial. ¿Y qué quiero yo decir con esto? Que es muy difícil que dos partidos parten el 20% de la candidatura. Si tú haces una alianza para querer ganar la presidencia de la República, que necesita el 50+1 de los votos, tu alianza tiene que ser lo más amplia posible. Entonces ese 20% como partido tú tienes que usarlo para todos los partidos con que tú vas a pactar. Por tanto, habrá un partido que tú pactarás un 5 o un 6 o un 10 con otro, pero los otros tienen que pactarlo con los otros. Entonces, como esa es la realidad de las alianzas, es posible que aquí tú veas un partido que parte la candidatura presidencial, pero parte la senaduría de un lugar con otro, o la alcaldía de otro lugar con otro. Entonces, la política de alianza en el nuevo marco legal que tenemos ahora, nadie se casa con una sola alianza, nadie puede hacerlo. Y más ahora que las alianzas que van a tener que hacerse la reserva el 7 de junio próximo, que está muy cerca, esas alianzas, lo que se están determinando ahí en ese momento van a ser los cargos, no es con personas. O sea, no se van a identificar candidaturas. Cuando yo me siente a hacer una reserva del 20% como PRD con cualquier otro partido para ir a hacer un acuerdo y yo veo lo que tú puedes reservar y lo que yo te puedo reservar a ti, lo que vamos a estar comprometiendo son posiciones. Es decir, yo puedo comprometer, vamos a poner un ejemplo, yo puedo pactar con el PLD la senaduría de la capital, pero tengo que decir ahora, cuando llegue el 7 de junio, que yo reservo la senaduría de la capital. Pero puede ser que yo pacte con otro partido la senaduría de Barahona. La puedo hacer. O sea, yo puedo pactar con el Partido Reformista la senaduría de Barahona. Oigan bien, en la capital puedo pactar con el PLD y en Barahona puedo pactar con el Partido Reformista. Eso lo puedo yo hacer. Pero ahora yo lo que tengo que hacer es reservar las candidaturas, es decir, la posición, el puesto, el cargo y la localidad. Pero después que pasen los procesos de escogencia de los candidatos, que yo voy a saber el nombre de qué candidato que va a poner este partido y qué candidato va a poner el otro partido. Entonces aquí estamos hablando de pactos que se van a hacer ahora entre partidos,
no entre candidato. Y eso tiene una variación en el escenario político nacional que mucha gente no lo entiende ni se ha dado cuenta. ¿Cómo viene esto ahora? Y ya la Junta, en la semana pasada, entregó el reglamento de alianza, ya aprobado, con el cual los partidos tienen que regirse para la reserva que van a hacer ahora. O sea, la Junta no esperó a otros meses, lo aprobó ahora y puso a la consulta a los partidos para las observaciones y ya quedó aprobado. Se lo entrega a los partidos. Eso es para que ese reglamento les sirva de referencia a los partidos a la hora de hacer la reserva, que sepan cómo que lo pueden hacer, que sepan que pueden hacer pacto a nivel presidencial, a nivel de senadores, a nivel de diputados y a nivel municipal. En esos 4 niveles, los partidos pueden pactar total o parcial, porque tienen el derecho a reservar un 20% de la candidatura desde senador hasta vocales. Y eso, ¿usted sabe cuánto significa eso, don Mario? Eso significa 823 candidaturas que cada partido tiene que reservar en el país entero. Y para reservar esas 823 candidaturas tiene que decir, supongamos, el alcalde de Oviedo, o puede decir el regidor número 1 de Oviedo, lo estoy reservando. Y cuando yo reserve candidatura a senador, candidatura a diputado, candidatura a regidores, a alcaldes, a directores y a vocales, esa totalidad de candidaturas que yo tenga que reservar tiene que llegar a 823. 823 candidaturas. Cada partido tiene que reservar. Entonces, con la pregunta que usted me hace, nosotros, en cuanto a las alianzas, si la vamos a hacer con el PLD, si la candidatura presidencial, si nosotros ese tema no está en la agenda de nosotros ahora. Nosotros hemos adoptado la posición de que eso se presente en un momento determinado. En ese momento nosotros fijamos nuestra posición. No vamos a adelantar posiciones. Lo que estamos concentrados es trabajando en la mayoría de las candidaturas, que es ese 80%. Estamos hablando un 80% de candidaturas que tienen que llevar los partidos propias en estas elecciones. Estamos hablando de 3.290 candidaturas. 3.290 candidaturas que los partidos tienen que llevarlas sin alianza propia en todo el territorio nacional, que no es fácil. Nosotros comenzamos un proceso ahora de hacer un inventario de cuáles compañeros y compañeras están aspirando en cada lugar del país, en los distritos, en los municipios, en la provincia. Ver cuántos aspirantes hay aquí, cuántos hay aquí. Y en ese ejercicio, que tenemos casi mes y medio, nosotros hemos podido registrar al día de hoy, oiga bien, Mario, 2.000 candidaturas, cerca de 2.000 candidaturas. Hemos podido registrar y necesitamos 3.290. Oiga bien. Es decir, que en mes y medio vamos a llegar a 2 meses. No hemos llegado a las 2.000 todavía. Y si eso lo estamos haciendo nosotros, eso tendrán que estarlo haciendo de los otros partidos. Decía un compañero, aquí habrá partidos que no tienen esa cantidad de candidaturas. Yo digo, claro, hay muchísimos que hablan durísimo ahí, pero no lo tienen. Ahora, hay que irlo armando desde ahora, porque los plazos son fatales. Y la cantidad de precandidaturas, tú tienes que tener la lista antes de iniciar la precampaña, que es el 7 de julio. El 7 de julio inicia la precampaña y tú tienes que saber quiénes son los aspirantes, tienes que registrarlos, tienes que recibirlos para que puedan hacer precampaña. Y además la Junta, por la ley, te da un plazo hasta el 22 de agosto para tú registrar toda esa precandidatura. Es un trabajo duro y fuerte que tenemos los partidos, igual que la Junta. Aquí estamos contra el tiempo. Los partidos vamos a marcha acelerada. Y la Junta ni se diga. Al día de hoy, la Junta Central Electoral no ha dejado oficialmente conformada las juntas electorales de los municipios todavía al día de hoy. Y esas juntas son las que van a hacer las primarias del 6 de octubre, donde va el PRM y va el PLD. Esas juntas municipales. Y no están conformadas todavía. Nos falta ahora la reserva de candidatura, después vienen los registros de las precandidaturas y viene, óigame, no es una tarea fácil. Y los partidos estamos contra la pared por el tiempo. Porque armar todo ese muñeco no es fácil. Cada partido tiene que hacer un reglamento interno ahora y aprobarlo. Cada partido tiene que adecuar sus estatutos a la nueva ley de partido. Ahora el PLD puso para el 30 de mayo aprobar su reforma estatutaria. ¿Y usted sabe por qué? Porque por la decisión del Tribunal Constitucional reciente de que se está dejando la facultad a los organismos que establezcan los estatutos de los partidos ciertas atribuciones, ahora ese partido va a tener que el 30 de junio poner en su estatuto qué organismo es el que decide el 20% de la reserva. Y ellos tienen que ejecutar eso el 7 de junio. Oiga bien,
El 30 aprueba los estatutos y como son de aplicación inmediata, entran en vigencia para la cuota del 20%. Ya eso lo hicimos nosotros en el PRD ahora el domingo pasado, 12 de mayo, nosotros hicimos una asamblea de delegados de reforma estatutaria. Y dentro de la reforma estatutaria que hicimos, para poder adecuarlo el partido a la ley de partido, los estatutos, establecimos que esa decisión de reservar el 20% de la candidatura es facultad de la comisión política. Y como es facultad de la comisión política, inmediatamente el martes, que fue esta semana, convocamos a la comisión política. Y ahí comenzamos a dar los pasos que tienen que ver con esas decisiones, de crear la comisión de elecciones, que manda la ley de partido, de qué organismo tiene que hacer la reserva de candidatura. Se creó una comisión para poder conversar con los demás partidos y ver si podemos llegar a acuerdos de la reserva de candidatura. Todo eso, pero todo eso es contra el tiempo. Porque nosotros estamos preparados, pero los otros partidos no. Y si el otro partido no está preparado, ¿con quién tú vas a hablar? O sea, es una situación delicada, un proceso complicado, que yo he dicho que nosotros, viendo el panorama, un proceso complicado, que con todos estos temas que están yendo a los tribunales, por un lado al Tribunal Constitucional, al Tribunal Superior Administrativo, al Tribunal Superior Electoral y a la propia Junta, con todos estos blancos abiertos de cada tribunal, yo creo que el proceso, que de por sí es complicado, se está complicando más. Se está complicando más porque cuando la política, la campaña política, se aplica mucho la estrategia, vamos a decir, jurídica o judicial, eso se lleva mucho tiempo. Se lleva mucho tiempo y yo siempre he dicho que en política, la política está por encima de esa parte legal, de esa parte jurídica. Siempre. Eso tiene un tiempo, tiene un momento. Y yo veo que eso va a complicar más el proceso. La misma decisión que tomó la Junta, cuando yo me pongo a ver la decisión, diría que se puede calificar casi de un absurdo, que hayan 26 provincias sin arrastre y a otros con arrastre, pero que el absurdo es la misma ley que lo tiene, porque se originó en el Congreso ese absurdo, porque la ley se contradice. El artículo 92 dice una cosa y el 104 dice otra, pero es la ley. Entonces, lo que está mal, sigue mal. Pero eso comenzó mal de hace tiempo, porque en el Congreso es el mismo debate, es el mismo problema, y ahora está en la Junta. Y de la Junta va para los tribunales. El mismo debate, la misma confrontación. Pero eso comenzó mal ahí. Y lo que comienza mal, termina mal. Entonces, todos estos absurdos que estamos viendo no es más que desde el origen. Entonces, cuando todo esto vaya al camino judicial y el camino político, llega un momento que las cosas se complican más. El proceso electoral de por sí es complicado, con dos leyes nuevas, elecciones en el mismo año, pero separadas, una en febrero y otra en mayo, y con voto preferencial para regidores, voto preferencial para vocales, que se arrastre. Todo eso de por sí es complicado. Contra el tiempo, que es lo que no podemos controlar, porque son plazos establecidos por la ley, que ni lo puedo modificar yo, ni lo puede modificar la Junta, ni lo puede modificar nadie, porque está en la ley. Entonces, todos esos factores hacen un proceso complicado, y cuando venimos con todas estas acciones, lo complicamos más. Yo creo que estamos en un momento que el liderazgo político tiene que como hacer un alto en el camino y ver el sistema de partido y ver la democracia en este ambiente, porque no podemos seguir como chivos en ley, como cada quien debemos pensar en el país. Yo creo que mal o bien la democracia que tenemos ahora, con su defecto, es lo mejor que tenemos, y eso tenemos que preservarlo. Entonces somos los políticos los responsables. Todo esto que estamos viendo ahora, estos escarceos, estos debates, es responsabilidad de los políticos. Nosotros, en el Congreso, que durante casi 15 años, 20 años discutiendo esas leyes, no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en eso. Yo siempre recuerdo a los grandes líderes que nosotros tuvimos, Peña Gómez, Jacobo, que cuando nos poníamos de acuerdo en las reglas de juego de un proceso, que íbamos a una competencia, estas son las reglas de juego, respetábamos eso. No podíamos después en medio del proceso quererla cambiar y combatirla y en broma. Decíamos, oye, estas son las reglas de juego, las aceptamos, pues vamos arriba. Lo que salga bien, bien, lo que sale mal lo cambiamos después. Y creo que estamos en este punto. El liderazgo político de este país, y yo diría que hasta social, empresarial, religioso, debe poner atención a esto. Alguien tiene que dar duro en la mesa y decir, señores, vamos a ponernos en esto claro. Este sistema democrático, esta democracia con sus debilidades, como quiera que sea, y con sus defectos, es lo mejor que tenemos. No inventemos. Vamos a ponernos claro, porque nos vamos a descalificar todo ahora, que no sirve la Junta, no sirve el Consejo Electoral, nadie sirve. Vamos a ponernos en esto. Y yo pienso,
viendo así el tema, con todo lo que uno ha vivido y todos estos procesos, yo tengo una gran preocupación. Veo como que no se ve desde arriba el proceso, el panorama nacional, no se ve con, diría yo, la gravedad que hay. No, es que la gente no se está dando cuenta. Quizás yo esté equivocado, pero yo veo la carpintería, veo la práctica política y veo el debate que hay, y veo el ambiente en que nos estamos desarrollando y es preocupante. No veo que aparezca como en aquellos momentos la parte sensata, prudente y de madurez, que como un alto en el camino. Si dígame, vamos a poner esto en orden y crear las condiciones mínimas en que los resultados que vengan del proceso, vamos cada quien a poner, quitar la piedra del camino, quitar los ruidos del camino para ir al proceso más confiable. Me preocupa eso. Y sobre todo porque hay un factor que ninguno de nosotros lo controlamos, que es el tiempo. Y aquí tienen que haber elecciones. Hay que hacer elecciones. Tenemos que verlas. Yo me veo en un espejo del 94. No sé si nos queda tiempo para decirle esta parte del 94. Jacobo Marluta, en esa elección del 94, yo andaba al lado de él ahí. Cuando la Junta hizo aquel proceso de cedulación, de la cédula nueva, que era, le llamaban un proceso de inscripción y reinscripción con la cédula nueva y cambio de cédula. Recorrimos el país, fuimos a La Vega, fuimos a todos los sitios viendo el proceso. Y había muchísimos errores, gente que no sabía ni escribir los nombres, en la Junta trabajando, y muchos problemas. Y recuerdo que Jacobo Marluta dijo 2 meses antes de la elección, dijo, señores, ese proceso de documentación nuevo es un tollo. Eso no va a terminar bien. Yo creo que lo más sensato, esa vez lo dijo él así públicamente, lo más sensato es posponer estas elecciones. Y le cayeron arriba. No le hicieron caso. ¿Y qué pasó en las 94 elecciones? La crisis más grande que ha tenido este país. Surgió una crisis política. ¿Fruto de qué? De el famoso dislocamiento de votantes producto de ese proceso, cuando a Peña Gómez le robaron la elección. Se la robaron. Y provocó una crisis que hubo que modificar la Constitución, convocar las elecciones dentro de 2 años, y salió un presidente con 2 años y los otros salieron con 4 años. Una barbaridad. Y el país se vio en una situación difícil en ese momento, y nadie quiso hacerle caso. Y mire lo que pasó después. Ahora, más vale prever que tener que remediar. Lo que estamos viendo ahora necesita de que seamos sensatos, prudentes y actuemos con responsabilidad, el liderazgo de este país, y veamos la cosa. No dejemos la cosa suelta, porque estamos a tiempo todavía. Y yo veo con preocupación la situación, la veo con mucha preocupación porque tenemos demasiado tema en el tapete que nos están confrontando y dividiendo. Y hay que tratar de buscar temas donde no nos unifiquemos. Nos unifiquemos y pongamos las reglas de juego claras y vayamos con esas reglas, las que son, las que pactamos. Pero no podemos estar con un torpedeo cada rato, porque las elecciones están ahí. Los partidos internamente están todos ahora mismo con una presión terrible por los plazos, pero terrible. Armar esa campitería, toda esa candidatura, hay que estar dentro de un partido para ver lo que está pasando. Y se lo está diciendo una gente que está al día a día en eso. Y en mi partido tenemos, de lo que estamos más avanzados somos nosotros, y estamos preocupados por los plazos, por las situaciones. Estamos, es decir, preocupados en el sentido de poder cumplir. Articular 3.290 candidaturas propias, de reservar el 20%, de hacer esto, óigame, no es fácil. Pero estamos contra el tiempo, hay que hacerlo. Porque comienzan los plazos y eso no lo controlamos nadie. Es así. Cuando tú y yo conversábamos fuera de cámara al llegar al canal sobre la nostalgia inevitable en los PRDistas de vieja data, Sí. como es el caso tuyo, de mi esposa y de decenas de miles de dirigentes o ex dirigentes del PRD. Yo nunca me imaginé que cuando pasó una parte del PRD al revolucionario moderno, como que iba a permanecer el PRD tradicional como con tan baja militancia de acuerdo a las encuestas de firmas reputadas de los últimos tiempos. Claro. ¿Cuáles factores incidieron? No, yo creo que la realidad es que la división del partido fue un hecho que provocó la salida de la mayoría de los PRDistas hacia el PRM, sin lugar a dudas. Por lo que yo le dije al principio, había un sentimiento
de que una gran parte de los PRDistas entendían que había que tener un instrumento por donde canalizar las aspiraciones, porque no se había logrado la unidad del partido, y las elecciones del 16 presionaron, y la gente se ubicó y la mayoría se fue hacia el PRM. Y después, Héctor, ¿por qué no ha habido un resurgimiento, si no en la misma magnitud de la separación, por lo menos con un mayor nivel de aceptación? Yo pienso que eso va a depender en gran parte de la coyuntura ahora, porque el PRD al pactar con el partido de gobierno, no hay duda de que todo el mundo quiere el gobierno. Cuando tú tienes un funcionario del gobierno, todo el mundo quiere el cargo en el gobierno, y el gobierno ni entero da para todo. Genera también cierto disgusto de gente que tú no le satisfaces, y eso paraliza un poco la actividad. Ahora, con la campaña electoral y la candidatura, se ha comenzado a dinamizar el partido y ha comenzado a crecer. Pero yo pienso que, independientemente de lo que pasó, ahora la relación entre el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, e inclusive el dirigente del PRM, son mejores que el tiempo atrás. Son mejores. Por lo menos ya no hay esa pugna. Usted no se da cuenta, como ya en el debate, que el debate que marcó atrás la confrontación PRD-PRM, o los dirigentes PRDistas que están en el PRM, eso no se ve ahora. Ha bajado muchísimo, porque cada quien está consciente de la situación. Cada quien. Lo que pasa es que la coyuntura política son coyunturas. Aquí no se puede cartar nada. Aquí no se puede cartar nada. Entonces, vamos a ver lo que pasa en el proceso electoral ahora, porque cada quien tiene su estrategia de trabajo. Pero como yo sigo diciendo, aquí todavía hay un sentimiento en los PRDistas, no importa dónde esté, sobre todo los que fuimos seguidores del doctor Peña Gómez, que hay esa esperanza y hay todavía, se podrá desarrollar en un momento. Yo no pierdo la esperanza que se desarrolle un momento en un reencuentro de la familia PRDista. Bien, le agradecemos a este hombre que sus compromisos políticos, donde quiera que va, porque él tiene una característica y es que es un hombre de trabajo. Él no es un hombre de chercha, claro, tiene mucho sentido del humor, como buen dominicano, pero se faja. Y entonces yo lo había llamado 2 o 3 veces y tenía compromisos políticos, y eso para él es determinante en su vida cotidiana. Así es que le agradecemos a Héctor Guzmán, dirigente del PRD, que haya aceptado esta invitación y que no se haga ilusiones de que va a seguir deambulando por el interior sin que una llamada mía por lo menos le trastorne mínimamente un viaje, que lo retrase, porque él no lo va a suspender, no preocúpese. No. Hasta la próxima. Gracias. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.